Hola, en este video vamos a analizar el caso relacionado con las fallas del sistema de historia clínica electrónica del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, relacionado con la plataforma Oracle Cerner en el periodo 2022-2024. El análisis se va a desarrollar bajo el contexto del DAMA DM World, Data Management Body of Knowledge. ¿Cuál es el contexto? Desde el año 2022, el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos ha iniciado la implementación nacional de un nuevo sistema de historia clínica electrónica basado en Oracle Cerner. Este proyecto ha sido objeto de atención significativa por parte del gobierno de Estados Unidos, el Congreso y medios especializados debido a múltiples fallas atribuibles a la baja calidad de los datos durante la migración e integración. La implementación del sistema de historia clínica electrónica ha transformado la gestión y almacenamiento de datos de salud en las instituciones médicas. Sin embargo, el caso del sistema de la historia clínica electrónica ha evidenciado serias deficiencias entre el periodo 2022 y 2024. Estas fallas no solo comprometieron la calidad de la atención médica, sino que también subrayaron la necesidad de una gestión adecuada de los datos en el ámbito de la salud. El problema central de este caso en particular se centra en los datos incompletos, mal migrados o incorrectamente catalogados. Mediante las auditorías oficiales se identificaron varios registros clínicos migrados con campos vacíos o inconsistentes, datos de medicamentos con unidades no estandarizadas, duplicación de historiales y pérdida de trazabilidad de tratamientos, errores de interoperabilidad entre el sistema antiguo, conocido como BITS-A, y el nuevo Cerner. ¿Cuáles son las consecuencias reales reportadas sobre este caso? En este caso, pues la sintetizo en tres generales. La primera, el riesgo directo a la seguridad del paciente. En este aspecto se encontró que pacientes no recibieron medicamentos a tiempo, órdenes médicas que perdieron en colas invisibles del sistema y al menos 149 incidentes de seguridad fueron asociados a fallas de datos en los primeros hospitales piloto. En cuanto a los retrasos masivos en la atención, se encontró citas canceladas, imposibilidad de sincronizar datos entre laboratorios, farmacia y consulta externa. En lo referente al aumento de costos y suspensión temporal del proyecto, en el 2024 se pausó la expansión nacional y se ordenó rediseñar los procesos de gestión de datos. Esto tuvo un impacto financiero adicional en miles de millones de dólares sobre el presupuesto original. Bien, el Data Management Body of Knowledge es una recopilación de principios, prácticas y funciones esenciales para la gestión de datos. Fue creado por JAMA International, una comunidad global dedicada al avance profesional en este campo. El propósito de este modelo es establecer un lenguaje común y un marco de referencia para la gestión de datos. La versión actual es de la 3.0, en la cual contempla pues ya tecnologías emergentes como la inteligencia artificial relacionada con la privacidad, gobernanza y arquitectura de datos. La importancia de este modelo radica en primera instancia porque es un estándar global adoptado por empresas, gobiernos y universidades. Se utiliza como base para certificaciones, por ejemplo el CDMP, el Certified Data Management Professional, y es adaptable en el sentido que se puede aplicar en sectores como salud, banca, educación y tecnología. Las áreas clave del DAMA, DMBOK, se simplifica o se organiza en 11 áreas funcionales. El Data Governance, el Data Governance hace referencia a la supervisión y control de políticas de datos. El Data Architecture, diseño estructural de sistemas de datos. El Data Modeling and Design hace referencia a la representación conceptual y lógica de datos. El Data Storage and Operation hace referencia a la infraestructura y mantenimiento de datos. El Data Security hace referencia a la protección de datos contra accesos no autorizados. El Data Integration and Interoperability hace referencia a la conectividad entre sistemas y fuentes. El Document and Content Management
hace referencia a la gestión de archivos y contenidos digitales. El Reference and Master Data hace referencia a datos clave y conscientes en toda la organización. El Jira Warehouse Hosting and Business Intelligence hace referencia al análisis y almacenamiento para toma de decisiones. El Meta Data Management hace referencia a información sobre los datos, en este caso datos sobre datos. Y el Jira Quality hace referencia a la precisión, consistencia y confiabilidad de los datos. En este orden de ideas, el modelo DAMA proporciona un marco integral para entender y abordar los desafíos en la gestión de datos, porque involucra calidad, seguridad, disponibilidad, gobernanza y ética de los datos, y está documentado por informes oficiales y auditorías. Asimismo, este modelo abarca diversas áreas críticas, incluyendo la gobernanza de datos, la calidad de los datos, la arquitectura de los datos y la gestión de seguridad y privacidad de los datos. En este contexto del caso que estamos evaluando, las fallas del sistema en la parte de historial clínico electrónico se atribuyen a deficiencias en varias de estas áreas. Esto resultó en problemas como la falta de interoperabilidad entre sistemas, errores en la captura de datos y dificultades en el acceso a información crítica por parte de los profesionales de la salud. Bueno, vamos a analizar de manera general los 12 principios DAMA. Estos están contemplados pues, en el documento 2.0 y 3.0. El primero hace referencia a los datos entendidos como un activo. ¿Cuál fue la falla detectada? La migración de datos se trató como un proyecto técnico sin considerar su valor estratégico como un activo crítico. La consecuencia derivó que esto condujo a la pérdida de registros médicos y a la duplicación de pacientes. ¿Qué es lo que se debe hacer o se debió hacer? Tratar los datos críticos como activos valiosos, implementando estrategias que reconozcan su importancia y riesgo. En el segundo aspecto, en la segunda principio relacionado con el valor de los datos puede y debe medirse. La falla detectada fue que no se establecieron métricas previas para evaluar la calidad, completitud ni confiabilidad de los datos migrados. La consecuencia fue la incapacidad de predecir y gestionar el impacto de los errores en los registros. La aplicación, pues básicamente es establecer KPIs claros, como el porcentaje de los datos migrados correctamente, la cantidad de duplicados y la trazabilidad de los datos. El tercer principio está relacionado con la gestión de datos. Es una función organizacional. ¿Cuál fue la falla? Cada hospital interpretó la migración de datos de manera diferente sin una coordinación central efectiva. La aplicación pues básicamente es crear una infraestructura de gobernanza de datos con roles formales y un comité de datos para asegurar la alineación en toda la organización. El cuarto punto se debe definir roles y responsabilidades de datos. Aquí la falla detectada fue que no se definieron claramente quién certificaba la calidad de los datos y la plataforma Oracle Cerner. La aplicación pues, se sustenta en asignar roles específicos como el Jira Owners, en este aspecto en la parte clínica, el Jira Stewards, en este caso los operadores, y el Custodians relacionado con el departamento TI para organizar la responsabilidad en la gestión de datos. En cuanto al quinto principio, los datos deben ser de calidad adecuada. La falla detectada fue que se registraron datos duplicados, vacíos con unidades incorrectas y historiales truncados. La consecuencia de ello fue que representa un riesgo significativo para la vida de los pacientes, comprometiéndose pues, su historial clínico ante terceros. ¿Cuál es la aplicación? Implementar procesos de perfilamiento, limpieza, validación y monitoreo continuo para asegurar la calidad de los datos. El sexto principio hace referencia a los datos que deben protegerse. Aquí la falla detectada fue la inconsistencia de los datos que generó accesos erróneos exponiendo información sensible. La aplicación pues, consiste en establecer controles de integridad, clasificaciones adecuadas y trazabilidad de los datos para proteger la información.
El séptimo principio, los datos deben estar disponibles. Aquí la falla detectada fue las órdenes médicas que desaparecían debido a la falta de sincronización entre los sistemas. La aplicación se enfoca a diseñar arquitecturas de interoperabilidad que aseguren la disponibilidad de datos 24/7 para los profesionales de la salud. En cuanto a las decisiones que deben basarse en datos confiables, la falla se sustenta en que los médicos tomaban decisiones con información incompleta o incorrecta, lo que llevó a prescripciones equivocadas y diagnósticos errados. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues comprometió la seguridad del paciente y la efectividad del tratamiento. La aplicación en este aspecto es certificar la confiabilidad de los datos y utilizar solo fuentes oficiales para la toma de decisiones clínicas. El noveno principio, que hace referencia a la gestión de datos, que debe ser holística, la falla detectada fue que se migraron datos sin considerar su ciclo de vida histórico, resultando en una migración basura, básicamente. La aplicación, lo recomendable es realizar revisiones de retención, archivado y depuración de datos antes de la migración para asegurar que solo datos útiles sean trasladados. El décimo principio, la gestión de datos debe implementarse con una estrategia. La falla detectada fue que el proyecto se trató como un simple despliegue de software sin una estrategia integral de gestión de datos. La aplicación recomendada es desarrollar una hoja de ruta que incluya gobernanza, integración, calidad y seguridad de los datos. El punto 11 hace referencia a la gestión de datos que debe basarse en principios éticos. La falla principal detectada fue la mala calidad de los datos que afectó a pacientes vulnerables, incluyendo veteranos con discapacidades. La aplicación recomendada es adoptar una ética de datos que priorice la seguridad del paciente, la justicia, la transparencia y el principio de no maleficencia. Finalmente, el último principio, los datos requieren un lenguaje y reglas comunes, entonces la falla detectada fue el sistema antiguo y el nuevo, en la que utilizaban definiciones y unidades diferentes, causando confusiones, inclusive conflictos. ¿Cuál es la aplicación? Lo sugerido es establecer un diccionario de datos y utilizar estándares como el HL7 y el FHIR para garantizar la coherencia entre la interpretación y uso de los datos. Aunque cabe señalar que estos estándares, pues obviamente se deben utilizar en un entorno clínico, esto es obligatorio a nivel mundial. Por ejemplo, el HL7, que es el HERALD 11.7, es una organización internacional dedicada a la creación de estándares para la interoperabilidad, el intercambio de información en el ámbito de salud. Básicamente, su objetivo se sustenta en facilitar la comunicación entre los sistemas de información de salud, permitiendo que diferentes aplicaciones y dispositivos se comuniquen de manera efectiva. En cuanto al FHIR, el Fast Healthcare Interoperability Resource, es uno de los estándares más recientes y avanzados desarrollados por HL7. Se lanzó por primera vez en el 2011 y básicamente en el transcurso de este tiempo ha venido ganando popularidad debido a su enfoque moderno y flexible para intercambio de datos de salud. Entonces aquí es importante establecer que este último estándar es relevante conocerlo para quienes trabajamos en estas líneas de seguridad en la información en diferentes contextos y profesiones. Una de ellas es que las características de FHIR son los recursos. ¿Por qué? Porque utiliza un enfoque basado en recursos, entendido, aunque es redundante, que son componentes de datos que representan conceptos de salud como pacientes, medicamentos, diagnósticos, etc. Cada recurso tiene una estructura definida y puede ser utilizado de manera independiente o en combinación con otros. Otra característica a mencionar es la interoperabilidad, entendido en que este estándar está diseñado para facilitar la interoperabilidad entre diferentes sistemas de salud, permitiendo que datos de diversas fuentes se integren y compartan de manera eficiente. Está la otra característica que es la API RESTful, que utiliza principios de diseño, que significa que permite el acceso a los recursos a través de solicitudes bajo el protocolo HTTP estándar. Esto facilita integración con aplicaciones web y móviles. También tenemos la característica
de formatos de datos que admite múltiples formatos de datos, incluidos el JSON y el XML. Esto permite que sea accesible y fácil de utilizar en diversas plataformas y lenguajes de programación. Otra característica es la flexibilidad y extensibilidad. Es flexible y permite a los desarrolladores extender los recursos para adaptarse a necesidades específicas de diferentes organizaciones. Y finalmente, tienen otra característica, es el soporte para tecnologías, ya que puede integrar tecnologías estándar como SNOMED, CT, LOINC y otros, que permite ayudar y asegurar que los datos sean comprensibles y consistentes en diferentes sistemas. Ya para finalizar, pues es importante mencionar que hay unos beneficios bien importantes relacionados precisamente a HL7 y FHIR. Empezando por la mejora de la interoperabilidad, porque ya facilita el intercambio de datos entre diferentes sistemas de salud, y esto pues facilita la mejora de la coordinación entre atención y la continuidad del cuidado del paciente. Este es importante porque, vuelvo, repito, estos estándares se implementan a nivel mundial y digamos que la idea es que las instituciones pues precisamente adopten estos estándares. Otro beneficio pues son la reducción de costos. ¿Por qué? Porque al estandarizar el intercambio de información se reducen costos asociados con la integración de sistemas y la gestión de datos. Otro aspecto es el acceso rápido a la información, ya que permite a los profesionales de la salud acceder rápidamente a información crítica. Esto permite mejorar la toma de decisiones clínicas y la atención al paciente. Y finalmente la innovación, entendido en que FHIR fomenta el desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios en el ámbito de la salud, impulsando de esta manera la innovación tecnológica. Con base en lo expuesto, ¿qué conclusiones podemos inferir? En el caso del sistema de la historia clínica electrónica del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, es claro el ejemplo de que se presentaron graves consecuencias que derivaron en la baja calidad de los datos en el ámbito de la salud. También se presentaron deficiencias en la gobernanza de datos y en los estándares de calidad, no solo comprometieron la atención médica y la seguridad de los pacientes, sino que también resultaron en pérdidas económicas significativas y en la necesidad de un rediseño total de procesos críticos de gestión de datos. De igual manera, la falta de controles de seguridad robustos expuso información sensible. De esta manera, erosionó la confianza de los pacientes y los profesionales del sistema. Lo que podemos inferir ya para redondear estas conclusiones es que para evitar que situaciones similares se presenten en el futuro, es imperativo implementar mejoras sustanciales en la gobernanza, calidad y seguridad de los datos. Solo a través de un enfoque integral que priorice la gestión adecuada de los datos se podrá garantizar que los sistemas de historia clínica electrónica cumplan de manera efectiva su propósito de mejorar la atención médica y proteger la información de los pacientes. Este aprendizaje debe servir como un llamado a la atención o a la acción para que todas las organizaciones de salud enfaticen en la importancia de tratar los datos como activos estratégicos y de asegurar su integridad y disponibilidad en todo momento. No sobra recordar que los ataques en cuanto a instituciones médicas, de investigación, clínicas, hospitales en general, son objeto permanente de ataques, sobre todo a nivel de ransomware. Y uno de los elementos prioritarios precisamente es poder implementar todo este tipo de estructuras para blindar esos sistemas y minimizar el riesgo de que esa información sea usurpada por terceros. Espero que este caso pues, sea de su interés. Me disculpo de pronto por algunos baches en el video, porque obviamente pues, es bastante información, pero creo que el objetivo se obtuvo, que es precisamente poder socializar este caso y las implicaciones y sus relaciones en cuanto a el modelo DAMA y obviamente pues los elementos a juicio que nos permiten poder tomar acciones y decisiones sobre casos similares en este contexto. Muchas gracias.